El tema apareció en la agenda acá en Uruguay la semana pasada, cuando la Fuerza Aérea recibió más de 100 denuncias de personas que habían visto de 2 a 5 luces naranjas o ámbar que se movían en el cielo sin patrón alguno, en Paysandú, en Maldonado y en otras zonas del país. De todos modos, estos asuntos en Uruguay no suelen concitar gran atención pública, a diferencia de lo que pasa en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, esta materia viene creciendo en la agenda política y de gobierno. De hecho, en 2019 se creó una oficina para investigar estos fenómenos dentro del Pentágono, el Ministerio de Defensa. Ese interés cada vez mayor no se da solo por la posibilidad de encontrar vida extraterrestre, sino ante la eventualidad de que estos fenómenos extraños tengan algo que ver con espionaje, sean objetos de espionaje controlados por otras potencias. De hecho, ustedes saben, la detección de este tipo de objetos generó mucho ruido este mes allá. Entre el 10 y el 12 de febrero, la Fuerza Aérea estadounidense derribó 3 artefactos voladores cuyo origen y funcionamiento todavía no han sido revelados. Y estos hechos se dieron una semana después de que el presidente Joe Biden ordenara destruir un globo chino que sobrevolaba el territorio norteamericano y que, según Washington, cumplía una misión de inteligencia. Un uruguayo que vive en Estados Unidos lleva más de 60 años especializado en estas cuestiones. Es nuestro invitado hoy, el periodista Milton Urcade, que está en Montevideo y que esta tarde dará una conferencia en el Planetario Municipal. Urcade, buen día, gracias por visitarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Yo dije al pasar allí que usted lleva más de 60 años dedicado, investigando esto de los objetos y fenómenos extraños en el cielo. Hay que remitirse a la creación del Centro de Investigación de Objetos Voladores Inidentificados, ¿no? Correcto, CIOBI. Año 1958. 1958 empezó CIOBI. Cuéntenos. Y terminó en 2008, 50 años después de haber estado ininterrumpidamente dedicado a investigar lo que acontecía en nuestro país. ¿Y por qué? ¿Por qué se involucró usted? Bueno, fue un interés personal que surgió alrededor de esas fechas, fines de 1957. El tema había concitado cierto interés mío cuando yo era prácticamente un niño. Lo que pasa es que tenía un tío que era linotipista del diario El Día, y el diario El Día publicaba no solo El Día, sino una revista de gran tamaño llamada Mundial. Y ahí había leído el caso Arnold, después algunos otros casos que salieron ocupando varias páginas, y eso despertó mi atención. Un día salía de la escuela, yo estaba en 4º año, y resulta que también veo un grupo de niños alrededor de un maestro mirando el cielo, y entonces se veía un punto brillante. Seguramente era uno de los aviones a reacción que entonces tenía Uruguay, pero claro, en la perspectiva el sol permitía que brillara el cuerpo del avión, hasta que al dar una vuelta desapareció en el azul del cielo. Pero ahí quedó. Ahora, a fines de 1957, la revista O Cruzeiro, una revista brasileña, inicia una serie de publicaciones de O Cruzeiro Internacional en español. Y la inician con artículos escritos por el ingeniero João Martins, que después estuvo en Uruguay y nos visitó a la gente de CIOBI, sobre os discos voadores, como decían ellos, como así escribían. Y entonces allí lo que me enteré es que había, primero, una investigación oficial a cargo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, muy importante porque eso daba un viso de seriedad al asunto. Y luego, cerca de 100 y pico, casi 200 organizaciones privadas en casi todos los países del mundo. Era imponente. Entonces dije, es decir, descubrí un mundo de actividad en ese sentido. Y me interesó en conectarme con ese mundo. Codomni en Argentina, Seoani en Brasil, y ahí empezamos a extendernos. APRO y NICAP en Estados Unidos, que nos mandaban boletines mensuales, etcétera. Y entonces ocurrió que me reuní con una serie de amigos, les planteé hacer algo. Algunos se reían porque el tema platos voladores, como se les llamaba entonces, promovía un cierto ridículo.
descrédito total. Ese es un riesgo que siempre está, ¿no? Claro, pero otros dijeron, bueno, te acompañamos. Entonces un día resulta que el director de CX24, entonces La Voz del Aire, el señor Puch, recibió unas cartas de gente del interior que habían visto algo aparentemente raro, y él crea por su cuenta lo que él le llama el programa de los platos voladores. Y nosotros dijimos, bueno, esta es la oportunidad de que anunciemos nuestra iniciativa de crear algo. Y ese es el Sciobbi. Ahí estamos hablando del Sciobbi, el 29 de abril de 1958, hay una asamblea general de gente y ahí se funda prácticamente el Sciobbi. Una organización privada. Organización privada, organización civil. Y, a ver, tenemos que saltear para llegar a Sí. las fechas actuales, pero simplemente como esa sigla capaz que le resulta conocida a varios de nuestros oyentes, les trae recuerdos. Usted decía, operó durante 50 años. Sí. ¿Llegó a alguna conclusión? ¿Confirmó algún caso? No, fíjese una cosa interesante, y eso fue una de las razones por las cuales los compañeros decidieron por mayoría total, menos yo, cerrar el centro. Es decir, nuestra experiencia aquí en Uruguay, dentro de la cantidad de casos que investigamos, que fue muy considerable, es que los pudimos concluir todos, con cosas absolutamente explicables, razonables y comunes. Y que la diferencia que existía entre lo que el testigo declaraba, y ni que hablar lo que la prensa después publicaba, respecto a la realidad, era enorme. Ajá. Era enorme. Entonces nos encontramos con cosas muy distintas, pero que realmente nos fueron cada vez reduciendo más la expectativa de que podríamos, en medio de todo, encontrar algo diferente, distinto. Siempre había una explicación convencional, pero seria, fundamentada. ¿Ustedes trabajaron con la Fuerza Aérea? Nosotros, al año de haber creado Sciobbi, tuvimos interés de ponernos en contacto con la Fuerza Aérea, porque nos parecía lógico, era el ámbito al fin y al cabo de ellos. Entonces allí dimos con un caballero del aire, como yo digo siempre, que era el brigadier Conrado Sáez. Entonces la máxima autoridad de Fuerza Aérea nos recibió en su despacho y después de estar hablando con él, nos planteó de que, cómo no, primero que nada la Fuerza Aérea nos acreditaba con un carnet que nunca tuvimos que usar cuando fuimos a investigar en Uruguay, pero que nos sirvió cuando tomamos algunos contactos en el extranjero, tanto en Argentina como en Brasil. Después la Fuerza Aérea tuvo su propio departamento para estas investigaciones que hoy mismo sigue en el año existiendo. 79 recién la Fuerza Aérea, después que ya Sciobbi no estaba operando como tal, crea... No, en ese entonces estaba operando como tal, porque es 2008 cuando terminamos. La Fuerza Aérea decide crear la CRIDOVNI. CRIDOVNI. Sí, Comisión Receptora Investigadora de Objetos Voladores No Identificados. Se habló de ella en estos días a raíz de todos estos testimonios en el interior. Claro. Lo interesante es que se crea la CRIDOVNI. Había otras dos instituciones privadas, yo diría de mucho menor importancia, que procuraban competir con Sciobbi, pero no llegaban al nivel nuestro. Pero tenían su gente. Entonces, cuando van a formar la CRIDOVNI, llaman a esta gente, no a Sciobbi, que había estado colaborando durante todo ese periodo con la Fuerza Aérea. Y sale el anuncio de crear la CRIDOVNI. Mis compañeros estaban muy preocupados por eso. Dice, ¿cómo hemos sido dejados de lado? Y yo le dije, esperen un poquito, vamos a ver qué es lo que pasa. Y efectivamente, días después, el coronel Eduardo Aguirre, con el que terminamos teniendo una linda amistad, y que estaba al frente de la CRIDOVNI en ese momento, llama a mi hogar y me dice que tiene interés en hablar con nosotros. Entonces fuimos y conversamos, y la diferencia con nosotros fue que mientras a las otras personas se les determinó de que cesaban sus respectivas instituciones y pasaban a integrarse a la CRIDOVNI, Sciobbi planteó y se nos aceptó de que nuestra vinculación iba a ser de institución a institución. Sciobbi seguía funcionando como tal, pero contribuiría con la CRIDOVNI, y así lo hizo. Estamos repasando estos antecedentes simplemente para, ubicar su experiencia en esta materia y también para recordar antecedentes, jalones, fechas, ¿no? Claro. De cuándo estos fenómenos empezaron a conversarse y a investigarse incluso acá,
Incluso sí, acá, claro, en Uruguay. primero por una organización privada como la de usted, y después incluso dentro de la propia Fuerza Aérea. Exacto. Pero le propongo que saltemos en el tiempo y vengamos a lo más reciente, a lo más cercano. Usted es periodista y en el año 80, a principios de los 80, termina instalándose en Estados Unidos, Sí, porque en pasa 89. a trabajar... ¿En el año? 1989. Ahí está, porque pasa a trabajar en Voice of America, ¿no? Exacto. O sea, tiene una trayectoria radiofónica. Sí, señor. La había tenido acá en Uruguay, en varios medios, y la completó en Estados Unidos. ¿Cuándo se jubiló de la radio? Me jubilé en 2017, pero después trabajé hasta 2020 porque me pidieron que continuara como contratado, porque me necesitaban. Bueno, lo cierto es que estando allá, en esta residencia en Estados Unidos desde los años 80, ha tenido acceso cercano y ha venido continuando a aquella tarea que desarrollaba acá, allá. A propósito de cómo el fenómeno está en Estados Unidos, cómo está o no está, y de qué depende. Y es por eso que creo que conviene que charlemos con usted sobre esto que ha pasado últimamente. ¿No? Y para eso me detengo en una distinción que usted hace, bueno, que no es suya, pero que usted maneja y que es importante, sobre términos, ¿no? Siglas. Hace un rato hablábamos de ovnis. Sí. Ese término dejó de usarse, ¿no? Dejó de usarse. ¿Y hoy cuál es el que predomina? Y hoy lo que predomina sería traducción de FAI o FANI, que sería fenómenos aéreos no identificados. El UAP en inglés, Unidentified Aerial Phenomena. Esa es la sigla más actual, abarcativa. Claro. Después están los objetos voladores. ¿De eso se sigue, la sigla UFO se sigue usando en inglés o no? Oficialmente no. Oficialmente es UAP. Ahí está. OVNI era en español, UFO era en inglés. UFO era en inglés. Eso se corrió en costado, esa terminología se corrió en costado, y hoy se emplea la más amplia, esta de UAP. UAP, sí. Porque no solamente abarca objetos, entiendo bien. Obviamente, porque puede haber manifestaciones energéticas que son visibles, que se desplazan, que suben, que bajan, que se mueven, que se apagan, y eso no es un objeto. Que cuando hablamos de objeto hablamos de algo sólido. Uh-huh. Entonces, la designación actual, en lo personal, me gusta mucho más que la otra anterior, porque es más abarcativa. Ahora, ¿de dónde viene UFO? Bueno, el más destacado director jefe del proyecto Blue Book, que fue lo último que hizo la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue el capitán Edward J. Ruppelt. Y Ruppelt estaba cansado de que se hablara de flying saucers, porque era una designación ridícula. Platos voladores no le gustaba. Platos voladores o platillos volantes, como dirían los españoles, ¿no? No le gustaba. Más castigo. No, porque era ridícula hablar de platos voladores, no. Entonces él dijo no, objetos voladores no identificados. Con un elemento muy importante. Cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos crea el Blue Book, y le dice a la gente, le dice a la ciudadanía, señores, tranquilos, estamos investigando. Es una forma de calmar las ansiedades que pueda haber en la población, las preocupaciones que pueda haber. Tranquilos que estamos investigando. Pero ¿qué le interesaba realmente a la Fuerza Aérea? Un Blue Book es simplemente un catálogo. Lo que le interesaba era saber si podían haber sobrevuelos de aviones o de misiles soviéticos. En ese entonces, plena Guerra Fría. Entonces crean, por otro lado, lo que le llamaban el GOC, Grupo de Observadores Terrestres. Gente voluntaria que se ofrecía, que era instruida, con plantillas que mostraban tipos de aviones, de misiles y lo demás, y que estaban dispuestos a observar el cielo y reconocer si veían algo así y denunciarlo. Y eso es lo que realmente, en el fondo, le interesaba a la Fuerza Aérea. Pero para cubrir todo eso, dijeron, bueno, objetos voladores no identificados y que la gente denuncie todo lo que vea que le parezca raro. O sea, lo que se hizo en definitiva fue crear una gigantesca red de colaboradores a los efectos de la observación del cielo, dice usted, en busca de artefactos más bien de espionaje. Bueno, de espionaje o que podían ser eventualmente de ataque. Ah, bueno, o de ataque también. Claro. Pero, por otro lado, eso determinó que la Fuerza Aérea tuviera que concluir una serie de casos que no venían
a la importancia de lo que a ellos les interesaba, y eso mereció muchas críticas, que ocultaba datos, que no decía la verdad, que esto, que lo otro. Entonces finalmente la Fuerza Aérea se cansó de todo eso y dijo, bueno, vamos a dárselo a una universidad para que la universidad con científicos determine si hay o no hay algo. ¿Eso aproximadamente cuándo fue? Y eso estamos hablando ya de postrimería, si yo no me equivoco, pero ahora puedo errar la fecha, por ahí por el 80 y pico, 89 tal vez, o antes. Entonces, finalmente, la Universidad de Colorado es la que acepta el desafío, se forma una comisión dirigida por un renombrado físico y con una serie de técnicos y expertos en otros temas, como fotografía, psicología, etcétera. Y la comisión hace un informe final y concluye de que aquí no hay nada raro y no vale la pena invertir tiempo y dinero en investigar esto. Entonces la Fuerza Aérea, en base a eso, baja cortina, cierra y nunca más. Y ahí eso queda cerrado desde el 26 de mayo de 2019 desde 1969 hasta el 26 de mayo de 2019. Ahora es cuando se empieza una nueva etapa. Y la nueva etapa no la toma la Fuerza Aérea, sino que la toma la Marina de Guerra. ¿Por qué? Porque ahora se tomó una decisión política. Claro. Se resolvió, fue una iniciativa demócrata. ¿De dónde salió este planteo nuevo? Eso sale de selecto comité de inteligencia del Senado. Y es algo votado por todos los integrantes, demócratas y republicanos. Lo que usted está diciendo es que durante, ¿cuánto? 50 años no hubo nada de investigación oficial. Dejó de hacerse investigación oficial hasta ahora en que se crea esta comisión dentro del Pentágono. Dentro del Pentágono hay una ley que determina que se investigue el tema, y entonces primero la Marina organiza lo que le llama UAPTF, Fuerza de Trabajo, nosotros podríamos decir Grupo de Trabajo sobre UAPs. Y ese grupo de trabajo inclusive eleva un informe preliminar. Y el informe preliminar, con muy pocas certidumbres, dice que resolvieron un solo caso en que era un globo medio desinflado, pero que se necesitaba dinero para poder realmente investigar, tener gente capacitada a la cual pagar, etcétera, etcétera, para hacer ese trabajo. Eso fue el pedido principal que hizo esa comisión cuando por primera vez se eleva un informe. ¿Qué fue? ¿Cuándo? Hace poco también. Claro, pero entonces lo importante es que además la comisión hace una especie de indicación de el tipo de cosas que se podrían encontrar o atribuir. Entonces dice, primero que nada, una mezcla aérea de lo que puede ser un trozo de nylon al vuelo por el viento, un globo medio desinflado, cualquier otra cosa que ande por ahí. Luego, por supuesto, viene la parte de meteorológica, fenómenos meteorológicos varios, y finalmente, respecto de lo que pueda ser no identificado, dicen, puede tratarse de artefactos de procedencia china o rusa, o bien de nuestro propio gobierno de los Estados Unidos o de empresas estadounidenses. Y esto a mí me gustó mucho, porque esto abre el panorama a lo que podemos hablar casi al final, quizás, de por qué todo este revuelo ahora en estos momentos, y no antes. Sí, es muy interesante las posibilidades que maneja y el foco donde lo pone en cuanto a objetos, ¿no? Exacto. Dejando de lado lo que pueden ser fenómenos atmosféricos, sí. O basura simplemente. Sí. Bueno, si lo que aparece, si lo que se nota, si lo que se hace visible es un artefacto, exacto, ¿qué tipo de artefacto puede ser? ¿No menciona para nada la posibilidad de artefactos extraterrestres? No, en absoluto. Ninguno de los... Después de la UAPTF, que se cierra, y entonces se abre algo que se llama AOIMSG, que significa Grupo de Investigación de Objeto Aerotransportado y Sincronización de Gestión. Un nombre monstruoso, que después, eso empieza el 23 de noviembre de 2021.
Y poco después, el 15 de julio de 2022, se crea otra organización, todas dentro del Pentágono. Si el Ministerio de Defensa varía de organizaciones, diríamos que las van perfeccionando, entonces esto se llama AARO, que es la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque cubre el ámbito espacial, el aéreo, el terrestre y el submarino. No queda nada por explorar. Bueno, claro, esta última observación también conviene registrarla, ¿no? Porque tendemos a ubicar la posibilidad de objetos no identificados en el cielo, sí, objetos o fenómenos no sí, identificados en el cielo, pero de hecho también cada tanto aparece alguna noticia sobre algo extraño que se vio en el mar, ¿no? Sí. Que apareció en la superficie o que directamente se encontró sumergido. Sí. Así que bueno, también en esa materia se investiga en esas comisiones del Pentágono. Pero bueno, de la posibilidad de artefactos que vengan de afuera del planeta Tierra, nada. No, bueno, informe el UAPTF. El último informe, que lo tengo acá, mi evaluación del último informe. El último informe tampoco, no hay una sola referencia a algo extraterrestre, para nada, en ningún informe. Y esto ha desesperado a los hinchas de los extraterrestres, de que sí, que están, que nosotros, poco menos que aquí en el estudio, capaz que hay 4, pero no los vemos, pero están, bueno. Sí, no hay nada más. Y esto fue bien claro ahora a raíz de esto de los globos. Jacqueline Jean-Pierre, que es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que realiza todos los días, o casi todos los días, con el cenáculo de periodistas que cubren Casa Blanca, un informe, dijo muy claramente, quiero decir que no hay ninguna actividad alienígena o extraterrestre. Y lo voy a repetir, dijo, y repitió de vuelta lo mismo. Sí, porque esa especulación se había lanzado ahora en estos días a raíz de estas globos. Acciones de la Fuerza Aérea, ¿no? Sí. Bueno, me interesa que tomemos esto como punto de partida para la segunda parte de la entrevista, ¿no? ¿Por qué, entonces? ¿Por qué este renovado interés en Estados Unidos por estas investigaciones? ¿Qué es lo que habría de por medio? ¿En qué quedan las sospechas de eventual presencia extraterrestre entre nosotros o no? Antes de ir a la pausa, le leo uno de los mensajes que ha llegado de la audiencia. Felipe dice, ovnis igual distracción organizada por la CIA. ¿Hay algo de esto o puede haber algo de esto? Enseguida volvemos a la entrevista con Milton Urcade. ¿Qué actitud tienen ustedes ante las noticias sobre objetos voladores no identificados o luces extrañas detectadas en el cielo? ¿Les prestan atención, se preocupan por ellas o las desprecian y las consideran charlatanería? Hago estas preguntas a propósito de la entrevista que estamos desarrollando desde hace unos minutos. Nos acompaña acá en el estudio Milton Urcade, periodista uruguayo que vive en Estados Unidos desde los años 80. Trabajó en la Voice of America 20 años. 20 años. Hoy está retirado, pero tiene una larga trayectoria paralela de investigación de este tipo de fenómenos. Acá fue uno de los fundadores del CIOBI, Centro de Investigación de Objetos Voladores Identificados, en el año 1958. Preguntan algunos oyentes qué opinión tiene, qué posición tiene sobre el llamado caso Roswell. Sí, fue de lo más impactante que hubo en esta materia, fue un gran disparador. Algunos creen que Roswell empezó todo, y no es el caso que empezó todo. El que empezó todo es el caso Arnold. Que ya mencionó usted. El caso Arnold, sí, que es el año 47, donde este señor, que era un piloto aviador civil y que volaba por asuntos de negocio en su propia avioneta, al llegar a las estribaciones del Mont Rainier, al noroeste de Estados Unidos, observa 9 objetos encolumnados, uno atrás del otro, que pegan unos ciertos saltitos cuando van volando, y eso hizo que, como él describió eso como si fuera un platillo chapoteando en el agua, entonces un periodista
Beckett de apellido, dijo, platos voladores. Y de ahí salió la frase famosa de platos voladores. Bueno, ese es el caso que lo inició todo. Pero en el caso de Roswell está toda la otra... viene después. Está la faceta esa de que se habrían encontrado cuerpos de lo que serían extraterrestres. Sí, Roswell viene después. En Roswell, evidentemente, cayó algo en un lugar y la gente que observó a ciertos seres surgir del artefacto, que salieron caminando unos, otros quedaron aparentemente muertos, describe a japoneses, textual, japoneses. Y para mí esto es una clave interpretativa muy importante. No es la única, pudo haber sido netamente un experimento estadounidense que se trató de ocultar con algo, porque la finalidad del experimento era algún aparato destinado a espiar a la Unión Soviética, por un lado. Pero yo me inclino por otra teoría, digamos así, que a mí me gusta mucho y es la siguiente. ¿Por qué Roswell? ¿Qué había en Roswell? En Roswell estaba la base aérea del ejército, que entonces todavía no existía Fuerza Aérea. Se crea cuando se crea la CIA, interesante. Entonces, bajo el presidente Truman, entonces, desde la base aérea de Roswell partió el avión llamado Enola Gay, que fue el que lanzó la bomba atómica en Hiroshima. Los japoneses, durante la Segunda Guerra Mundial, lanzaban globos contra Estados Unidos que portaban bombas incendiarias. Algunos de esos globos se trasladan simplemente por las corrientes de aire sobre el Pacífico, lo que le pasó al famoso globo chino ahora. Pero el gobierno controló suficientemente eso como para que los japoneses no supieran que sus globos llegaban. Y la población de Estados Unidos tampoco sabía de eso, ¿no? Y la población de Estados Unidos en general tampoco, pero los que veían los globos y algún globo que provocó un incendio, se supo, pero se trató de controlar ese tipo de información para que los japoneses no se enteraran. Entonces, lo que yo llegaba a pensar, y creo que no es disparatado, es que ultranacionalistas japoneses, una vez terminada la guerra, dijeron, vamos a hacer algo especial, vamos a hacer un gran fugo se llamaban esos globos, pero con transporte de gente. Y en un acto simbólico vamos a ir hasta la base Roswell y vamos ahí a tirar una bomba incendiaria, como una expresión de, no revancha, pero decir, bueno, ustedes nos golpearon, pero también los golpeamos a ustedes. Usted escribió un libro sobre ese caso. Bueno, mi libro se llama OVNIs, la agenda secreta. Y en la agenda secreta viene bien mencionarlo porque permite explicar también la situación de ahora. Bueno, hablemos de la de ahora y hablemos de la conferencia esta que usted dicta en el Planetario esta tarde. ¿A qué hora es? 19:30 en el Planetario. La charla se titula Estados Unidos, UAP, ex OVNIs. Sí. ¿Qué está pasando y por qué? O sea, el centro va a estar puesto en este renovado interés en Estados Unidos por este fenómeno. ¿Por qué? ¿Por qué se ha reactivado después de 50 años la investigación oficial? ¿Qué propósitos hay? ¿Cuál es su interpretación? Bueno, la interpretación que yo hago es la misma que hice cuando escribí el libro OVNI, la agenda secreta. ¿Qué estamos viviendo ahora? Estamos viviendo una nueva Guerra Fría. Y si alguien duda de esto, simplemente basta mirar los titulares en los diarios o las noticias de cada día y nos damos cuenta de que las tensiones han ido increyendo, especialmente entre Estados Unidos y China, sin descartar Rusia. El presidente Putin acaba de bajarse o salir del Tratado START, que aseguraba una relación pacífica sin el uso de armas nucleares. Todo esto es grave. Sigue, por otro lado, tratando de aniquilar a la población ucraniana en esa invasión insólita que llevó a cabo. Estados Unidos ha abierto una nueva base cercana a Taiwán para defender a Taiwán de China. China manda este globo, que es un globo espía. Entonces, bueno,
China dice que no era espía. Sí, claro, China por supuesto, dice que era meteorológico y se les escapó, pobrecito. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, ya se sabrá qué es lo que estaba haciendo ese globo. Pero el asunto entonces es que tenemos una situación de Guerra Fría, la misma que se daba inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos necesita, obviamente, crear aparatos, no solo para espiar a sus posibles contrincantes o adversarios, Rusia y especialmente China, sino por otra parte para defenderse y para atacar si es necesario. Y esta es la era de los misiles hipersónicos y aviones hipersónicos. Esto significa de 5 veces a más la velocidad del sonido. Los rusos los tienen, hay uno llamado Zircon, los chinos tienen gran cantidad, que los han puesto inclusive en drones, los F-17. Y bueno, Estados Unidos estaba un poco rezagado, virtió millones de millones, 2 compañías compitieron por crear nuevos vehículos de tipo hipersónico, la famosa Lockheed Martin y también la Raytheon, y la Raytheon ya ha producido un misil hipersónico que está a satisfacción de las autoridades estadounidenses. Entonces la Guerra Fría está planteada. ¿Y qué pasa? Si Estados Unidos tiene que crear nuevos aparatos, como ocurrió entonces en la Guerra Fría anterior, ¿dónde los va a experimentar? ¿Dónde los va a probar? En su propio territorio, es obvio. ¿Quiénes arriesgan poderlo ver? Entre otros los pilotos, como pasó con unos pilotos de la Marina de Guerra. Ahora, alguien le va a decir a los pilotos, miren muchachos, vayan tranquilos que esto que ustedes pueden ver es nuestro. No se lo van a decir. No se lo van a decir porque se corre el riesgo de que se difunda algo que se quiere ocultar. Entonces viene bien reactivar la investigación de lo extraño que hay en el cielo porque nos permite ocultar esto otro que necesitamos hacer. Por otra parte, en el experimento de estos nuevos aparatos, importa la reacción del ser humano. Ese piloto que va con su avión de repente ve algo raro, lo denuncia, y es importante ver qué siente el piloto cuando ve eso, cómo lo denuncia, cómo lo interpreta, porque esa puede ser la reacción del adversario si ve algo. De modo que todo cobra perfecto sentido para entender por qué se agita nuevamente el tema pensando que puede haber algo raro, pero nunca pensando en extraterrestres. Cuando se plantea el tema a los legisladores, cuando se plantea el tema a los legisladores, se plantea como amenaza a la seguridad nacional. ¿Por parte de quiénes? China y Rusia. Uh-huh. De todos modos, el hecho de que se reactive la investigación, el hecho de que comience a hablarse de casos, lleva a que una parte de la población piense en la posibilidad de artefactos de origen extraterrestre. La población puede imaginar lo que quiera. No, ahí es donde puede entrar o no ese mensaje que planteaba un oyente hace un rato, de que los ovnis son en realidad una maniobra de distracción, el concepto de ovnis, o pensar que los ovnis puedan tener origen afuera de la Tierra. No, yo no creo que es una maniobra. ¿Qué se quiere decir con distracción? Hablamos de esto para distraer ¿de qué? De temas económicos, de temas sociales. No. La cuestión es muy cruda y muy realista. Pueden venirnos cosas que nosotros no sabemos lo que son y que resulta que después son de nuestros adversarios. Rusia, China, incluso Irán. Entonces importa desde el punto de vista de seguridad nacional. Y el segundo punto, que está dicho en los documentos oficiales, importa desde el punto de vista de la salvaguarda de nuestros pilotos. Y no solo los militares, sino los pilotos civiles, los pilotos comerciales, el avión en que usted y yo vamos. Por eso tiraron abajo estos globos. El primero, el de los chinos, un globo de 20 metros de diámetro, como un edificio de 60 metros de diámetro, como un edificio de 20 pisos, enorme globo. Lo que se ve abajo en la foto del globo no son antenas, sino que son simplemente captadores de energía solar, paneles solares, para la energía de los aparatos que llevaba adentro. Y esos aparatos que llevaban adentro estaban haciendo detección de toda la gama de lo que podía haber en lo electrónico, mensajes, etcétera. Además,
el globo se atravesó todo Estados Unidos hasta que lo bajaron, de modo que pasó por lugares de instalaciones militares, de bases militares, de silos de armas atómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, después que se bajó, equipos marítimos recogieron todo lo que pudieron del globo y todo ese material está siendo analizado en la base cuántico que tiene expertos para eso, el FBI. Los otros 3 objetos que los se otros derribaron 3 se después tiraron abajo son porque un eran más misterio chicos. mayor. No, eran más chicos, eran del tamaño de un automóvil pequeño y se entiende por las autoridades de que no les crea problema o preocupación porque se considera que pueden pertenecer a algún tipo de investigación científica propia de Estados Unidos, por ejemplo, o de algún experimento de una empresa de Estados Unidos. Entonces, eso no preocupan. Fueron desechos por completo. ¿Pero por qué los derribaron? Porque mientras el otro estaba a una altura de 20.000 metros, estos otros estaban a una altura de 6.000. Y ahí sí podían chocar con un avión comercial. Sí, de todos modos llama la atención que nunca antes hubiera habido ese tipo de artefactos volando a esa altura. No, es muy raro que solo ahora. No, lo que pasó fue otra cosa. Hay un Comando de Defensa Aérea norteamericano que abarca Estados Unidos y Canadá, la NORAD, conocido por su sigla. Y NORAD tiene unos tremendos radares y todo lo demás. ¿Para qué? Para controlar aviones, especialmente aviones de alta velocidad, y misiles. Pero no va a controlar un globo que está prácticamente quieto, que se desplaza muy lento en el cielo. Entonces tuvieron que calibrar los radares para poder detectar cosas que se movieran lentas en el cielo. Y cuando lo hicieron, ¡pum!, de golpe aparecen estos globos más pequeños que hasta ese momento no habían podido detectar. Y entonces ahí, claro, cuando lo detectan, dicen, no, esto hay que tirarlo abajo porque corre peligro de aviación. A ver, si entiendo bien, usted desinfla, ya que estamos hablando de globos, desinfla, pincha, destruye por completo la imaginación, entre comillas, incluso la esperanza de quienes siguen estas noticias, aguardando que se encuentre efectivamente seres extraterrestres que lo vayan a involucrados buscar en los hechos. No hay tal. Todo es de acá. Absolutamente. Todo es de acá, incluso de los propios gobiernos. Sí. O de empresas. O de empresas, claro. Porque hay empresas que tienen aparatos y que producen aparatos y que van al espacio y que bueno. Ahora, la otra pregunta sería, ¿por qué una vez que se detecta uno de estos objetos, no se lo reconoce? ¿Por qué no se admite? ¿Por qué no se dice, no? Ese era, no sé. Bueno, no, está dicho, ¿no? El globo era chino. En ese caso, pero bueno, en tantos otros que han dejado a la gente intrigada. ¿Por qué no se dice, bueno, esto era de origen, no sé, ruso, aquello era, bueno, esto era nuestro, era de la Fuerza Aérea de Estados Unidos? Las investigaciones que ahora están realizando podrán llegar a decir eso. Fíjense lo siguiente. El informe último debió haber sido presentado en octubre del año pasado y recién se presentó el 12 de enero de este año. El atraso fue debido al cambio de legislatura y por tanto entraban algunos legisladores nuevos, salían otros y esperaban que estuvieran todos para decir, bueno, este es el informe. Pero del informe está todo explicado, excepto 171 casos que, dice, tienen características especiales que ameritan mayor análisis e investigación. Este mismo grupo va a tener que presentar este año otro informe. Veremos qué van a decir con ese informe. Pero algo que no quiero dejar pasar por alto, que es muy importante. Hablamos del Departamento de Defensa, del Pentágono, etcétera. La NASA ha creado una investigación independiente, al frente de la cual está un científico muy prestigioso y 16 científicos a nivel internacional. La NASA va a trabajar no sobre informes secretos, sino sobre informes públicos de cosas que se han visto. Y prometió para mediados de este año un informe público sobre lo que la NASA haya encontrado. Así que confiemos en que la NASA pueda dar una información fidedigna. Enseguida, en la última parte de la entrevista, quiero, por lo menos brevemente, porque en esta charla tenemos que ir sobrevolando muchas veces los puntos, quiero que nos detengamos en la otra parte de estos fenómenos, lo que podríamos llamar luces.
¿no? Los que no se vinculan estrictamente con un objeto. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Enseguida. Estamos con Milton Urcade, periodista que desempeñó sus tareas acá en Uruguay en varias emisoras. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, empecé en CX14 El Espectador, después fui a CX44 Radio Color Panamericana, después estuve un breve periodo en CX28 Imparcial, después fui al Sodre y del Sodre salté a Estados Unidos. Bueno, trabajó en The Voice of America más de 20 años, vive en Estados Unidos y con él estamos teniendo la información que continúa recopilando a partir de su trayectoria de más de 60 años dedicado a esto de los ovnis, UFOs o UAP. Fue fundador del Centro de Investigación de Objetos Voladores Inidentificados en el año 1958 acá en Uruguay. Pero yo decía que quería volver sobre las luces. Sobre las luces, porque como usted aclaraba hace un rato, el término que se prefiere usar desde hace unos años no es UFOs, no es ovnis, sino UAP, una sigla que significa Unusual Aerial Phenomena. Unidentified. Y eso quiere decir tanto objetos como otro tipo de situaciones que se den. Exacto. En particular, luces. En particular, fenómenos lumínicos. Acá tengo un mensaje, por ejemplo, de oyentes que dicen que han visto acá, que han visto allá. Luces. Sí, a ver, podría leer 2 o 3 de los testimonios. ¿Qué advertencias hace usted a propósito de esas otras experiencias? Bueno, en primer lugar, aprovecho para decir que soy responsable de una página web del UAPSG GFI. UAPSG significa Grupo de Estudio de Fenómenos Aéreos Inusuales. GFI la sigla en español. La buscan por uapsg.net en internet. Y ahí, en la búsqueda, que un rectángulo que está a la derecha, pueden poner fenómenos luminosos anómalos. Así es el título, la designación técnica. Acá tengo uno de los testimonios. En el año 87 y en el 96 tuve 2 experiencias en la noche con luces muy potentes que se mantuvieron suspendidas a aproximadamente 500 metros de distancia y unos 100 metros del suelo. En determinado momento empezaron a oscilar y se dispararon hacia el cielo hacia una velocidad increíble. Se transformaron como estrellas. Y hay otros casos, Sí. Entonces, bueno, ahí van a encontrar en esta publicación específicamente un relato muy detenido de los distintos lugares donde se observan fenómenos luminosos anómalos. Lo usual es que los mismos estén relacionados o vinculados a el carácter geológico de la zona, especialmente donde haya movimiento de las capas tectónicas, que son las que forman la corteza terrestre, es muy especial en zonas donde haya cursos de agua muy importantes. Por ejemplo, para nosotros en Uruguay el Río Negro, la zona de Tacuarembó, y también más arriba entre Salto y Paysandú, porque hay fallas geológicas, y donde hay fallas geológicas se pueden manifestar estos fenómenos luminosos. Por otro lado, toda la zona cordillerana, que es una zona absolutamente de inestabilidad geológica, de ahí terremotos, etcétera, es que puedan verse estos fenómenos luminosos. Acá tengo otro mensaje, justamente. Álvaro dice: volando por el Pacífico a la altura de Antofagasta, nos aburrimos de ver luces que prenden y apagan, se mueven, etcétera. Hay hasta filmaciones y fotos de ello. Está bien. Entonces, esta es una cuestión natural, pero real, que llama profundamente la atención. Y hay ciertos lugares del mundo que están indicados hasta con carteles de tipo casi turístico para orientar a los turistas. Uno es en Marfa, Texas, pero hay otros lugares donde cuentan con carteles que señalan hacia dónde observar para eventualmente poder ver estas manifestaciones luminosas que, como digo, en general la explicación que tienen es dependiente de la constitución geológica del lugar. También de que haya cursos de agua importantes, y bueno, esta es la explicación que hay para esos fenómenos que son
naturales. Ahora, quiero decir 2 cosas o 3 más. Primero, mucha gente dice, pero no vamos a ser los únicos en el universo. Bueno, eso es otra cosa muy distinta. Esa era mi pregunta al final, obvio ¿no? Que no, sobre que el debate no. A propósito de la existencia o no de vida extraterrestre, ¿usted qué conclusiones saca a esta altura de su vida? Yo saco conclusión de que hasta ahora, en lo que se refiere a objetos que se ven en el aire, que andan para aquí y para allá, extraterrestres no tienen nada. Y si hay algo, bueno, va a salir de estas otras investigaciones actuales que difieren bastante por la tecnología que se puede usar ahora de las realizadas 50 años antes. Así que esperemos. Pero oficialmente no hay una sola palabra en uno solo de los documentos oficiales que hable de algo extraterrestre. Esto ha sido denegado directamente desde la propia Casa Blanca. Pero sí que hay otras cosas que son de origen humano, tecnología humana de punta, y que, claro, sorprende por las cosas que pueden realizar y lo que puede verse. Personalmente, pienso que en la enorme vastedad del universo es bastante difícil que seamos los únicos. A pesar de que, por otro lado, hay astrofísicos que han argumentado, con serias razones, de por qué la Tierra, como tal, como planeta, por la ubicación, por el resto de los planetas que componen el sistema solar, etcétera, tienen características que las hacen única o que las hacen única para que nosotros podamos existir. Bueno, es también algo a considerar. Pero no me cierro a la posibilidad de que en la inmensidad pueda haber todo tipo de vida, desde microbiana hasta altamente desarrollada, incluso por sobre nosotros. Tercer lugar, cuando hablamos de no identificado, y eso el UAPTF lo definió muy bien, dice, no identificado es una condición transitoria hasta que lo no identificado se identifica. Y ahí se acaba la cosa. Por eso yo me reía cuando ahora hablaban de globo chino no identificado. ¿Cómo no identificado? Lo mismo que si yo enviara un auto en la calle y digo, pasó un auto no identificado. No, es un auto. Está identificado como auto. Ahora, que yo sepa quién es el dueño del auto, cuánto le costó, eso es otra historia. Pero es un auto. Un globo es un globo, punto. Y aquí hubo globos no identificados. Incluso en el caso de los chinos se supo quiénes eran los propietarios y se sospecha de lo que estaban haciendo. Sí, China reconoció que el globo le pertenece. Sí, discute de qué se ocupaba ese globo, pero el chino, claro, el gobierno chino lo admitió, ¿no? Sí. Hilton Urcade, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Esta entrevista deja puntos para explorar después con más tiempo. Capaz que mantenemos contacto telefónico cuando usted vuelva a Estados Unidos ante alguna situación que pueda darse. Por otro lado está la invitación a la audiencia para la charla de hoy, ¿no? Sí, conferencia esta noche, 19:30, en el Planetario. Les espero a todos. Y ahí vamos a tratar un poco más a fondo y más en detalle esto que es la investigación oficial de Estados Unidos en este momento. ¿Habrá espacio para las preguntas del público también? Sí, dedicamos siempre unos 15 minutos de espacio para preguntas y respuestas. Volvemos a conversar en cualquier momento entonces. Cómo no, con muchísimo gusto.